Días, vamos a empezar, vamos a dar gracias a Dios antes de orar vamos a cantar un himno y es "Cuán grande es Él". Vamos a alabar al Señor reconociendo su grandeza, su poder y cómo se manifiesta en su creación, también en su palabra, en la salvación. Y vamos a cantar este himno. Vamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, lo adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos, Roberto, ¿quisieras guiarnos en una palabra de oración, por favor? Señor y Padre, te pedimos por los que estamos aquí reunidos, Señor, en tu presencia, en tu casa, porque bendigas esta unión y podamos aprender hoy algo del culto, Señor. También, Señor, te pedimos por mi sobrino Adrián, por su salud, para que guíes a los médicos y puedan sanarlo. Te damos gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a tener nuestra lectura en esta mañana. Seguimos leyendo Gálatas y realmente terminando Gálatas. Hoy es la última porción de Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al versículo 18. Gálatas 6, 11 al 18. Y así terminamos esta carta. Entonces, os voy a invitar a leer todos juntos estos versículos en voz alta. Lo tenemos, Gálatas 6, 11 al 18. Leemos, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esa es mi oración también,
y debe ser nuestra oración, nuestro deseo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos nosotros. Amén. Vamos a cantar Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La segunda estrofa dice: la noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto, cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. La tercera estrofa, vamos a cantarla, dice: tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz, eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Vamos a cantar este himno con esa confianza, con esa seguridad de nuestro Padre y exaltando su fidelidad. Cantamos esta tercera estrofa. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande y eternamente podemos confiar en nuestro Dios, que es fiel. Esta semana tenemos algún cumpleaños entre nosotros, algún cumpleañero, no, ¿verdad? No, creo que no. ¿Y aniversario? ¿Tampoco? Bueno, tenemos unas visitas entre nosotros, ¿sí? Y nos gustaría conocer de vuestros nombres. Nos encanta conocer personas nuevas para nosotros. ¿Sí? Bueno, para mí. Entonces, a ver, bueno, decidme vuestro nombre, a mí. Polet. He escuchado tu nombre, Polet. Sí, anda. Vale. Quizás la mascarilla, no lo sé. Sí te he visto en algún momento. Sí nos hemos... muy bien. Ok. Pues, encantado, Polet. Sí, un placer. Micael, muy bien. Pues bienvenidos a la iglesia. Es un placer tenerles entre nosotros y bueno, que sea de bendición y que podáis disfrutar también con nosotros. Que el Señor os bendiga. Vamos a recordar estar orando esta semana. Seguimos orando por los campamentos de este verano. Gracias a Dios por esta semana que ha pasado. El campamento de jóvenes ha sido de mucha bendición. También de reto allí para los jóvenes. Algunos jóvenes tomando decisión por Cristo. También
tomando decisiones en su vida, y damos gracias a Dios por eso. Yo doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de participar allí, de servir. Y dentro de una semana habrá campamento de jóvenes 2, seguimos orando por eso, y al final del mes el retiro de familia. También estar orando por nuestros hermanos, algunos están de viaje y no están entre nosotros. Sigamos orando por ellos, sigamos orando por el pequeño Adrián también. Están esperando los resultados de los últimos exámenes, y estemos orando por él, por sus padres también, que son momentos duros y complicados. Que el Señor les dé ánimo y que puedan ver cómo Dios les acompaña también en estos momentos. Seguimos orando también por Rocío, por su salud, y así hay tantas peticiones, tantas cosas por las que estar orando. Y el miércoles os invitamos a las 7:30 para estar juntos y aprovechar la oportunidad para orar juntos al Señor. El día sábado tendremos actividad de jóvenes, Dios mediante, y el domingo pues la escuela dominical a las 11. Os animo a venir a las 11 a la escuela dominical. Sé que estamos reajustándonos quizás a los horarios, pero os invito a las 11, y así podemos ir aprendiendo, y surgen dudas, surgen preguntas, surgen cosas para comentar y aprender más de la palabra de Dios. El domingo a las 11, y a las 12 nuestro culto, como ahora en este momento. Vamos a repasar nuestro versículo de agosto, Filipenses 4:4, y ya creo que deberíamos tenerlo de memoria. Es fácil de decir y muy difícil de aplicar a veces. Entonces vamos a recordarlo. Filipenses 4:4. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listos? Filipenses 4:4, vamos a decirlo todos juntos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a decirlo una vez más. Sí, una vez más. Filipenses 4:4. Todos juntos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy bien, y si en la semana hay algo que surge, que es complicado, que es difícil, y no tenemos gozo, es buen momento para orar al Señor y decir: Dios, ayúdame a gozarme en esta situación, aunque es difícil, aunque es complicada, que pueda estar gozoso en ti. Bien, vamos a recolectar las ofrendas. Voy a pedir a Adrián si me ayuda con esto. Gracias. Si puedes orar, dando gracias a Dios por las ofrendas. Oremos. Señor, te doy gracias por el día de hoy. Te doy gracias por darnos un día más, Señor, aquí para poder estar en tu iglesia, Señor, aquí en la presencia de todos los hermanos. Te pido que el día de hoy sea de gran bendición y prepares nuestros corazones para la predicación. Te pido también por esta ofrenda, Señor, que sea para tu honra, para tu gloria, Señor, para tu obra, que pueda seguir creciendo más allá, Señor, para los misioneros, Señor, y para toda aquella gente que más lo necesita. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de tener la predicación esta mañana, vamos a cantar completo en ti.
Y vamos a entonar este himno dando gracias a Dios por su amor, por su gracia y porque en Cristo tenemos seguridad, en Cristo estamos completos. Vamos a cantar este himno. Completo en ti, Señor Jesús, la obra hiciste en la cruz. Perdón compraste tú por mí, ya firme estoy, completo en ti. Justificado, gloria a Dios, santificado, salvo soy. Perdón compraste tú por mí, seré glorificado allí. Completo en ti me bastará, pues en tu gracia suplirás. Porción perfecta mi serás, completo en ti no pido más. Justificado, gloria a Dios, santificado, salvo soy. Perdón compraste tú por mí, seré glorificado allí. Completo en ti, por gracia soy, librado del pecado hoy. El tentador huirá de mí al resistir, completo en ti. Justificado, gloria a Dios, santificado, salvo soy. Perdón compraste tú por mí, seré glorificado allí. Cuando tu pueblo por tu amor reunido se halla en Sión, entre los tuyos estaré, completo en ti, Señor, seré. Justificado, gloria a Dios, santificado, salvo soy. Perdón compraste tú por mí, seré glorificado allí. Qué glorioso pensar y saber que pronto, un día, estaremos en la gloria de Dios, en su presencia. Todo lo que hemos pasado aquí en esta tierra, todas las angustias, todo sufrimiento, todo dolor, ya no habrá más. Y estaremos completos con nuestro Salvador. Y tiene que ver un poco con lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Y yo creo que no estoy diciendo nada que ignoréis, pero ¿os habéis dado cuenta que los hijos de Dios también sufren? ¿Alguien puede decir que no ha sufrido nunca? ¿Alguien puede decir que como hijo de Dios, siendo salvo, no ha sufrido nunca? ¿O no está enfrentando ningún sufrimiento en este momento, ninguna dificultad, algo que carga allí su corazón, algo que lastima su corazón? Los hijos de Dios también sufren. Pero es algo maravilloso, es algo grandioso, que como decía hace en algunos cultos atrás, el culto pasado, el domingo pasado, a Dios le importa el dolor de sus hijos. A Dios sí le importa el sufrimiento de sus hijos. Y aun cuando Dios permite que el sufrimiento llegue y toque a nuestra puerta,
Dios quiere estar con nosotros en medio del sufrimiento. Y Dios trae de su gracia, Dios trae su mano, pone en sus hijos de su gracia para que podamos enfrentar el sufrimiento y el dolor. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Y vamos a ir al libro de Romanos, un pasaje que es bastante conocido. Romanos capítulo 8. Y voy a leer el versículo 28, que es uno de los más conocidos de este pasaje. El versículo 28 y el versículo 37 hasta el final. Romanos capítulo 8, versículo 28 y luego versículo 37 hasta el final. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así: y sabemos, vamos a decirlo todos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos escuchado este versículo antes, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tengo que hacer una pausa importante, porque no podemos pasar desapercibida la bienvenida, la entrada triunfal de Antonella. Sí. Y de su abuelita también. Sí. Sí. Bienvenidas, bienvenidas. Es un gozo. Estaba leyendo y no había visto y de repente me encuentro allí con vosotros y es un gozo. Es un gran placer. Y luego nos saludaremos, luego conoceremos más de cerca a Antonella. Pero vamos a orar en este momento dando gracias a Dios y pidiéndole que nos hable por medio de su palabra en este pasaje, en este texto de Romanos. Oremos. Dios, te alabamos, te damos muchas gracias por este momento que nos permites abrir tu palabra. Tú sabes, Dios, y conoces lo más profundo de nuestro corazón. Sabes, Dios, conoces las cosas que nos lastiman. Sabes incluso si hay cosas en nuestra vida que nos están causando daño y dolor por nuestra culpa, porque es consecuencia de nuestras acciones. Pero aún así, Dios, tú quieres darnos consuelo, quieres mostrarnos, Dios, cuál es tu plan en medio de la persecución, en medio de momentos difíciles que tenemos que enfrentar, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Y Dios, háblanos por medio de tu palabra, te lo rogamos, que podamos encontrar el consuelo que viene de ti, que podamos encontrar, Dios, esa gracia que proviene de ti para darnos fuerzas en medio de cualquier situación que podamos enfrentar, por difícil que sea. Te lo rogamos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como decía al principio, cosas difíciles ocurren. Y cosas difíciles están ocurriendo en este momento. Como estamos orando por Adrián el día martes, ¿sí? Me buscan en campamento, mi móvil estaba apagado,
se había quedado sin batería y me contacta Elizabeth diciéndome, llama a Roberto. Y algo en mi corazón se movió. Dije, algo anda mal. Y ya pude hablar con él, pudimos hablar con Cristina y orar con ellos a la distancia. Cosas difíciles, ¿sí? Cosas que podríamos decir no entendemos. Quizás la mayoría no sabe o ya estáis enterando. La tía de Carla ayer falleció. Hemos estado orando por ella. Y es difícil para la familia que no es creyente. Es difícil para la familia que conoce al Señor por distintas razones. O por razones, las mismas razones, pero con matices allí distintos. Enfermedad que hay a nuestro alrededor. Hermanos que están padeciendo. Y podríamos llegar a pensar, ¿por qué sufro si soy hijo de Dios? ¿Por qué no creer esa idea tan bonita y atractiva que algunos predican de que recibe a Cristo y todos tus problemas se van a acabar? Recibe a Cristo y te vas a sanar. Recibe a Cristo y tendrás prosperidad. ¿Por qué? Sería... A nuestro entender, a nuestro parecer humano, eso sería genial y por eso lo predican, por eso se predican. Porque nos gusta esa idea. El problema es que la vida no concuerda con esa idea. Y sabes que muchos creyentes terminan frustrados y terminan amargados porque dicen, Dios, ¿me has mentido? Me has prometido que todos mis problemas se van a acabar y mira cómo estoy, mira lo que estoy pasando, y tienen que crear una nueva ilusión y tienen que crear un nuevo estímulo porque nos sentimos frustrados ante el sufrimiento. Y puede llegar el momento, puede llegar la situación, y hermanos, de verdad, quizás en este momento sí tienes situaciones difíciles, sí tienes situaciones complicadas, pero dices, te sientes quizás fuerte y dices, yo sería incapaz quizás de dudar de Dios. Quizás sientes que tienes fortaleza, que puedes enfrentar lo que sea, pero quiero decirte algo, todas las personas, todos los creyentes tienen algo, aunque sea una cosa, por las que se pensarían muy seriamente apartarse de Dios. Todos los creyentes tienen al menos una cosa que les haría marchar de la iglesia. Y sabes que Satanás sabe cuál es esa cosa. Para unos será algo, para otros diferente, y quizás vemos al que está sufriendo su situación y quizás toma una mala decisión y decimos, yo jamás tomaría esa decisión por una situación así, no me parece tan fuerte. Pero todos tenemos algún eslabón débil que nos haría quizás dudar de Dios y dudar de su amor. ¿Te recuerdas a Job? Job no, dice la Escritura que no pecó, pero llega al punto donde Job está hablando en cierta forma con amargura de su alma. Era terrible lo que él estaba pasando. Y Dios entiende su dolor y entiende que hay ciertas palabras que dice Job que son producto de ese momento cruel y difícil de su vida. Y Job sale victorioso de allí, no por su propia fuerza, sino porque Dios le da de su gracia para enfrentar esa situación. Y tú y yo necesitamos de la gracia de Dios, porque normalmente el sufrimiento hace que nos centremos en nuestro propio dolor, que es real,
y que no veamos a Dios que está obrando en medio del sufrimiento. Normalmente el sufrimiento hace que olvidemos de ver a Cristo en nuestra vida, a Cristo en medio de la calamidad. No sé si recuerdas allí los discípulos, Jesús les dice, subid a la barca y los envía. Y en medio del mar se desata una tempestad. Y es interesante porque el Evangelio dice que Jesús los está mirando desde la orilla. Y Él decide ir directamente al centro de su tempestad y subir con ellos. Dios sabe exactamente la tempestad que estás enfrentando o a la que te vas a enfrentar. Y necesitamos ver a Cristo en medio de esa tempestad. El apóstol Pablo, de una manera muy especial, está hablando de, va a hablarnos, y en la sección que leímos, de dificultades, de persecución por causa del Evangelio, de sufrimiento. Pero es muy interesante, hermanos, que el apóstol Pablo levanta su mirada y a pesar del sufrimiento, el apóstol Pablo resalta que el plan de Dios en la salvación, desde la salvación y desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios es transformarte. El plan de Dios es llevarte a su gloria, que tú estés en su presencia. Ese es el plan de Dios. Ahora, tenemos que atravesar este mundo con distintas dificultades, con distintos dolores, con distintas angustias. Pero el plan de Dios y lo que Dios quiere que sepas es que Dios ha prometido transformar tu vida. Lo que llamamos la glorificación. Llevarnos a su gloria, como dice Primera de Juan, hacernos semejantes a Él, erradicar el pecado y los efectos del pecado de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y al final restaurar toda su creación. Ese es el plan de Dios y Dios lo va a cumplir. Ahora, ¿qué pasa en nuestro día a día? Debemos tener en mente ese plan de Dios de transformarnos. Entonces tú debes confiar, como Dios va a cumplir ese plan, tú debes confiar en este momento. Tú debes confiar en este momento de la prueba. Y vamos a leer rápidamente porque el apóstol Pablo nos muestra allí que la perspectiva de Dios, como decía, los hijos de Dios también sufren. En el versículo 14 al 17 es muy interesante que Pablo está hablando de hijos de Dios, de creyentes. En el versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Está hablando de hijos de Dios. Versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Más adelante dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Está hablando a hijos de Dios, a creyentes. Versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. El versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mira esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ves lo que está diciendo? Los hijos de Dios son herederos con Cristo, pero van a padecer. Van a padecer, van a sufrir persecución. Y lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que el sufrimiento nos identifica también con Cristo, porque Cristo, el Hijo de Dios, no estimó al ser igual a Dios y descendió a la tierra y se hizo humano como nosotros y sufrió como nosotros, padeció como nosotros, y dice que se hizo incluso menor, sufriendo la muerte más cruel, más inhumana y sobre todo cargando todos nuestros pecados. Y el sufrimiento, el padecimiento nos identifica con Cristo. Dios está desarrollando su plan
de salvación, de restauración en Cristo, por medio de Cristo, estableciendo, salvando personas para el reino de Cristo hasta su segunda venida literal. Pero sus hijos se identifican también con su Salvador, en que padecen, en que tienen que padecer. Pero el apóstol Pablo nos va a mostrar de que el sufrimiento nos da esperanza. Cuando sufrimos, tenemos que tener una perspectiva, una visión que es bíblica, que es una visión de Dios, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios ha prometido. Mira lo que dice el versículo 18 en adelante. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo dice como algo cierto, se va a manifestar la gloria de Dios, las glorias venideras. Y dice: las aflicciones de este tiempo no tienen comparación con las glorias venideras. Es como decir, tú puedes aguantar, sufrir todo lo que sea necesario, porque hay unas glorias venideras. Y dices: pastor, eso es demasiado difícil. Imagínate, estás en la universidad y la gloria venidera, ¿qué es? La graduación. Ahora, si tú quieres graduarte, tienes que sufrir en el proceso, ¿verdad? No puedes saltarte a la graduación. Y todo vale la pena porque te vas a graduar, porque vas a llegar allí. Ahora, imagínate que alguien te muestra tu futuro y te dice: te vas a esforzar, vas a sufrir, y cuando el día antes de la graduación se acabará el mundo, por decir algo, que no es bíblico eso, pero algo va a ocurrir que no te vas a graduar, ¿te seguirías esforzando? Seguramente no, porque sabes que no va a llegar esa gloria venidera. Hermano, no sé si vemos, a mí me pasa, que cuando ocurre algo difícil, sea lo que sea, no estoy pensando en la promesa de Dios. No estoy pensando en el final. Y me enfoco ahora, en este momento, en mi dolor, que es real, en mi sufrimiento, que es real. Y no soporto, no aguanto. Es difícil. Y es más difícil porque no recuerdo que el sufrimiento presente no tiene comparación con la gloria venidera. No tiene comparación con ese momento en que ya no haya más pecado. Por eso podemos sufrir la tentación. Por eso podemos luchar contra la tentación y contra el pecado. Por eso podemos resistir al diablo. Porque Cristo ha vencido al diablo. Y porque Cristo vencerá rotundamente y condenará al diablo. Y yo puedo luchar y sufrir hoy. Porque viene una gloria superior, que es infinitamente superior a cualquier sufrimiento que yo pueda tener. El versículo 19 dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y nos va a describir ahí el versículo, hasta el versículo 23. Y nos va a decir que la misma naturaleza, la misma creación, dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación está esperando, anhelando, deseando el momento en que Dios restaure toda la creación y la creación vuelva a ser perfecta como Dios la había dicho. Como decía en enseñanzas anteriores, hermanos, cuando enfrentamos estas situaciones globales, cuando hay cosas y la gente está diciendo, se va a acabar el mundo,
todos vamos a morir. Será la tercera y cuarta y quinta y 10ª guerra mundial. Nos vamos a quedar sin agua. Va a haber un meteorito y va a destruir la tierra. Tú puedes ver la Biblia y decir, Dios se ha propuesto restaurar su creación. Y la misma creación está deseando ese momento en que Dios la restaure. No hay nada que pueda ocurrir en este mundo que interrumpa el plan de Dios. Y como os he dicho recientemente, el mundo va a durar lo que Dios ha establecido que va a durar, en las condiciones que Dios lo ha establecido. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer, ni para estorbar ese plan de Dios, ni para acelerar el deterioro de este mundo, ni para retrasar el deterioro de este mundo, si tenemos que ser responsables en nuestra forma de vivir. Pero el mundo va a durar lo que Dios ha establecido, y Dios va a preservar su tierra y su mundo para cumplir sus propósitos. Y sí que vendrá juicio contra el mundo. Sí que la tierra sufrirá el juicio de Dios. Y todo eso es necesario que ocurra para que Dios limpie su tierra. Y los hijos de Dios, ahora con sus problemas, con su sufrimiento, pueden levantar la mirada y decir, esto que estoy sufriendo no escapa al plan de Dios. No escapa al conocimiento de Dios, a su soberanía, a su control. Porque Él es Rey. Y no me voy a atemorizar. Y si hay rumores de guerra, si ocurre, es porque Dios así lo ha querido. Porque Dios va a cumplir su plan. Y Dios conoce lo que va a ocurrir. Y ha establecido que Él va a restaurar esta tierra. Conocer el plan de Dios y el sufrimiento nos ayuda a pensar en estas verdades. Y entonces debemos entender que el sufrimiento debe darnos esperanza. Parece ilógico, ¿verdad? Y alguien puede decir, pastor, se te han ido las pocas neuronas. El sufrimiento debe darte esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice Pablo que este sufrimiento no es comparable con las glorias venideras. Y cuando tienes una perspectiva correcta, cuando miras como Dios mira, el sufrimiento debe decirte, esto es temporal. Cuando viene la enfermedad, debe decirte, habrá un día en que no habrá enfermedad. Cuando viene la muerte, debe decirte y debe gritarte, la muerte no es eterna. Y si eres hijo de Dios, no sufrirás una muerte eterna. El sufrimiento debe darte esperanza, porque debe recordarte el plan de Dios. Y quiero que nos enfoquemos ahora un poco la sección que leímos en esto de la esperanza. Cómo enfrentar el sufrimiento. Los verdaderos hijos de Dios tienen esperanza. Cuando pensamos según Dios, podemos tener esperanza. A pesar de que enfrentamos sufrimientos, los hijos de Dios pueden tener esperanza porque Dios provee esa esperanza. No es algo que nosotros podemos fabricar, no es algo de autoterapia psicológica. La verdadera esperanza es dada por Dios y Dios quiere darte de su gracia. Dios quiere proveer de su gracia para que tú tengas esperanza, para que tú tengas paz, para que puedas enfrentar la aflicción. No desaparecer el problema, no desaparecer la aflicción, sino como dice el Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él estará contigo en el valle de sombra de muerte. Y eso es muy distinto. ¿Sabes por qué? Y lo vamos a mencionar más adelante. Porque los que no conocen a Dios tienen que pasar por el mismo valle de sombra de muerte solos. Por eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, hablando de la muerte de familiares, de creyentes, dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
Como hijos de Dios vamos a sufrir igual que los que no son hijos de Dios. La gran diferencia, o una de las grandes diferencias, es que el impío, el no creyente, tiene que enfrentar su sufrimiento, su tragedia solo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero los hijos de Dios pueden atravesar el valle de muerte, de sombra de muerte, con su pastor, que sí le cuida, que sí le alimenta, que sí está con él. ¿Cuál es esta provisión de Dios? Mira esto, hermano. Y vamos a tratar de levantar. Me gustaría preguntar, no lo voy a hacer literal, pero de verdad tengo muchas ganas de preguntar quién está en este momento enfrentando alguna situación difícil en su vida. Y no te voy a pedir que levantes la mano. Yo levanto la mano, pero sé que todos de alguna manera estamos enfrentando cosas difíciles. Y quiero animarte a que en este momento levantes tu mirada un poco por encima de lo que estás enfrentando, para que veas lo que Dios está haciendo. Para que veas lo que está ocurriendo por encima de las nubes. Porque vemos aquí abajo, ¿verdad? Y vemos la tormenta. Para que veas lo que Dios está haciendo en este momento. ¿Sabes que en medio del sufrimiento tenemos la intercesión del Espíritu Santo? Cuando tú estás en dolor, cuando tú estás padeciendo, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Mira lo que dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, que es Dios junto al Padre, es Dios con el Padre, con el Hijo, es Dios, está intercediendo por ti delante del Padre. No estás solo, no estoy solo en mi sufrimiento, en mi angustia. El Espíritu Santo está intercediendo ante el Padre por nosotros. ¿Y cuántas veces pensamos en eso, verdad? Nos vemos agobiados, nos vemos sufriendo quizás, y en el contexto aquí de Pablo, se enfoca mucho en lo que es la persecución por causa del Evangelio. Quizás principalmente. También incluye el sufrimiento, vamos a decir, de las angustias, de otro tipo de sufrimientos en la vida. Pero cuando tienes alguna situación difícil, tú puedes orar poniendo tu carga, tu corazón delante de Dios, porque el Espíritu Santo lleva tu petición delante de Dios. Y dice que hemos de orar como conviene. Somos humanos, somos como Job, que en medio del sufrimiento no sabemos expresarnos delante de Dios, y a veces nos expresamos con amargura en nuestro corazón, porque no entendemos. Y Dios está entendiendo lo que está ocurriendo y quiere que confiemos en Él y que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué más cosas ocurren y qué otra cosa es provisión de Dios para nosotros en medio del sufrimiento? En medio del sufrimiento somos moldeados a la imagen de Cristo. Y yo creo que muchas veces no pensamos en esto. Mira el versículo 28 que ya leímos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó,
a estos también glorificó. El propósito de Dios en salvarte, en salvarnos, no era simplemente salvarnos y ya. El propósito de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Y en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, si tú eres hijo de Dios, haya paz o haya guerra, haya dolor o haya tranquilidad, en medio de lo que estés ocurriendo, Dios está cumpliendo su plan y quiere cumplir su plan en tu vida, de hacerte más como su Hijo Jesucristo. Entonces quizás cuando estamos enfrentando algo difícil, no deberíamos preguntarnos tanto, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Sino, Dios, ¿cómo esto que yo estoy enfrentando me hace más como tu Hijo Jesucristo? ¿De qué manera quieres que esto que yo estoy enfrentando me haga más a la imagen de tu Hijo Jesucristo? Porque no hay casualidades. No es que Dios nos lanza allí y nos deja a ver que salga como salga. No, es Dios que está obrando para transformarnos, para hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Quizás para darnos paciencia. Quizás sí, quizás no, seguramente para fortalecer nuestra fe. Quizás para luchar mejor contra el pecado. Quizás para mostrarnos nuestro pecado. Quizás para dar testimonio a otros de Cristo y de la obra de Cristo en nosotros. Hermano, en todo Dios quiere obrar y tallar, labrar la imagen de su Hijo Jesucristo en tu vida. Y cuando sufres no es diferente. Levantemos de verdad nuestra mirada y cuando sufrimos, cuando padecemos, miremos que Dios está proveyendo la imagen de su Hijo en nosotros a través del sufrimiento también y a través de cualquier situación. ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento? Tenemos la intercesión del Espíritu Santo. Estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y en medio del sufrimiento, no solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, sino que Cristo mismo intercede por nosotros. Mira el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Te das cuenta que no estás solo? No solamente está el Espíritu Santo llevando tus oraciones y tu carga delante de Dios, sino que Cristo mismo está a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Olvidándose de nosotros, mirando para otro lado, ignorando lo que estamos pasando. No, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado, como dice Primera de Juan también. Y aun cuando pecamos y nos arrepentimos y vamos delante de Dios confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, intercediendo por nosotros en medio de cualquier cosa que tengamos que pasar. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento, hermanos? ¿Qué Dios está haciendo en medio de tu situación ahora? En último lugar, en medio del sufrimiento, puedes seguir viendo el amor de Dios. A pesar del sufrimiento, Dios te muestra, te asegura, te confirma su amor. Mira el versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso puede hacerlo tribulación? ¿Acaso puede hacerlo angustia, o persecución, o hambre, o desnudez,
o peligro, o espada, o falta de trabajo, o algún problema familiar, o alguna enfermedad, o alguna catástrofe mundial, o lo que sea, ¿hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, y en esto hace referencia a nuestra debilidad ante lo que enfrentamos. Pero dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, en todas las adversidades que hemos mencionado, somos más que vencedores, no por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual tú puedes estar seguro. Simona, tú puedes estar segura. Adrián, tú puedes estar seguro. Beatriz, Roberto, Lina, Carla, Alan, Ana, Loli. Hijos de Dios, puedes estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, sea lo que sea que tengas que enfrentar. Puedes confiar en que Dios te está amando en Cristo. ¿Ves lo que Dios está haciendo? ¿Y cuántas veces estamos en nuestro problema, que es real y que duele y que lastima, y estamos mirándonos a nosotros mismos, y por eso no podemos, por eso nos desesperamos, por eso nos angustiamos, porque no vemos que cuando tú estás en esta tierra sufriendo, Dios está obrando por encima de ti. Y Dios quiere que tú veas su mano. Dios quiere que tú veas su mirada a través de la tempestad, en ese valle de sombra de muerte, diciendo: yo soy tu pastor y yo quiero conducirte aún más allá de la muerte. Yo quiero que sepas que mi mano y mi presencia está contigo, si eres hijo de Dios. Tú puedes confiar, porque Dios tiene un propósito sublime, no aquí en esta tierra manchada por el pecado y roto por el pecado, no de estabilidad y de prosperidad en este mundo caótico y manchado por el pecado, sino un plan verdadero de restauración eterna. Y mientras esperamos, mientras anhelamos esa manifestación gloriosa, ese cumplimiento, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro sufrimiento, Dios está con sus hijos diciéndole: levanta tu mirada, mira lo que yo estoy haciendo por ti, por su gracia. No merecemos esto. Tú puedes seguir compartiendo el Evangelio aun cuando te rechacen, aun cuando crean que estás loco, aun cuando te persigan en ciertas formas, aun cuando te menosprecien, aun cuando tu familia no te comprenda. Como dice el Salmo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque los más cercanos que pensaríamos, mi padre y mi madre, me abandonaren, me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Tú puedes confiar y tú puedes seguir mostrando a Cristo. Le digo a algunas personas: no desees salir de este mundo. Hay creyentes que desean morir. Los he escuchado, de verdad. Hay creyentes que dicen que no se quitan la vida porque saben que es pecado, pero desean morir, desean salir de este mundo. Y digo: no desees salir de este mundo. Dios te ha permitido todavía tener vida para mostrar su gloria en tu vida,
para que compartas a otros de su reino, para que a través de tu testimonio, de la predicación de la palabra de Dios, otros puedan ser parte del reino de Dios y puedan tener esta esperanza. Cuando veas, hermanos, de verdad la aflicción, toma un momento para dar gracias a Dios por lo malo que estás pasando. Y yo sé que esto es muy fácil de decirlo. Pero cuando estés en angustia y cuando te percates, toma un momento para dar gracias a Dios por lo malo que estás pasando. ¿Por qué? Porque eso malo que estás pasando no es duradero. No se compara con las glorias venideras. Sabes que hay gente que va a tener que sufrir este mundo y sufrir la eternidad también. Y eso es lamentable. Por la gracia de Dios y por su misericordia, como sus hijos, sí tendremos que sufrir en este mundo, en esta tierra, pero gozaremos por la eternidad, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, sin tristeza, sin llanto, deleitándonos en la presencia de nuestro Dios. ¿Ves lo pequeño de nuestro sufrimiento delante de Dios, de la eternidad? No quiere decir que no duela y no quiero para nada minimizar el dolor. Sí que duele, pero debemos levantar nuestra mirada. Hermanos, quizás tenemos que pedir perdón a Dios por nuestras quejas. Quizás debemos pedir a Dios por desconfiar en que su amor es real, en que Dios realmente está acompañándonos y quiere que veamos allí su mano. Hermano, enfócate de verdad. Enfócate en lo que Cristo está haciendo, en lo que Cristo va a hacer, más que en tu dolor en este momento. Y alaba al Señor, da gracias a Dios. Porque esto no se puede comprar. No hay nadie que pueda comprar esto. No hay nadie que pueda con sus propias fuerzas encontrar una paz de esta magnitud. Es solamente a través de Cristo. Y para entendemos ahora lo que hemos cantado antes, completo en ti. Estamos completos en Cristo, a pesar de lo que pasemos. Y recordemos, Dios ha prometido transformarnos. Dios ha prometido hacernos definitivamente a la imagen de su Hijo, darnos un cuerpo glorioso, glorificado, estar en su presencia. Y por eso, entonces tú debes confiar en medio del sufrimiento. Tú puedes confiar. Si tienes a Cristo, puedes confiar y atravesar lo que sea de la mano de tu Salvador. De todo corazón, deseo que el Señor dé consuelo a vuestros corazones en medio de vuestras luchas. No sé si Cristina está escuchando la predicación, pero deseo que Dios dé aliento a ella y a la familia. De todo corazón deseo y oro que Dios traiga consuelo y salvación a la familia de Eva, de Carla y Silvio. A los hermanos que están con enfermedad, padeciendo con sus enfermedades, deseo que Dios traiga aliento. Pero vamos a tener consuelo cuando veamos esta obra de Dios, que Dios está obrando a pesar y en medio de todo esto. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque has hecho infinitamente más de lo que merecemos, infinitamente más de lo que podríamos nosotros imaginar o pedir. Gracias, porque así como eres el Dios eterno,
Así como eres santo eternamente y justo eternamente, nos has amado eternamente y nos has dado a tu Hijo Jesús. Padre, gracias, gracias. Ayúdanos, Dios, a poder mirarte a ti en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras angustias. Levantar nuestra mirada, levantar nuestro rostro a ti y alabarte y darte gracias, porque aunque suframos en este mundo, gozaremos por la eternidad, por tu gracia, por tu amor. Y ayúdanos, Dios, a dar testimonio, a permitir que tú hagas tu obra en nosotros, que otros puedan tener también esta esperanza. Te lo rogamos, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar cantando Grande es tu fidelidad. La primera estrofa. Que llamar a... Como decía en la predicación, hay cosas que sé de la congregación, de dificultades, de situaciones así difíciles, pero sé que en nuestros corazones hay cosas que a veces ni siquiera decimos. Y quiero animarnos a meditar, a terminar meditando en la fidelidad de Dios, ¿sí? Y a pesar de nosotros mismos, a pesar de todo alrededor, Dios es fiel y Dios ha sido siempre fiel y seguirá siendo fiel para con sus hijos. Y podemos descansar, podemos confiar en esto. Vamos a cantar: oh Dios, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos de los siglos el mismo serás. Y vamos a cantar ese coro también: oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, que podamos verlo. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Es tu fidelidad. Dios, una vez más te alabamos por ser el Dios que eres, y gracias porque podemos confiar en ti. Bendice a mis hermanos, llévales con bien a sus hogares, dales, Dios, una semana de victoria, Dios, sobre el pecado, de confianza, Dios, absoluta en ti. Te lo rogamos, que tu nombre sea exaltado en nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Hemos terminado y Dios mediante nos vemos el miércoles a las 7:30. El Señor os bendiga.